Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina, y hoy voy a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite la artista recomendada por Jeb Oliva de Guatemala, eh, Estela Núñez, con aires del Mayab. Así que bueno, ya hemos hablado en la anterior reacción de Aida Cuevas cómo fue el motivo por el cual llegamos a esta hermosa artista Estela Núñez. Así que bueno, vamos directo allá, no los hago esperar. A ver qué nos transmite. Esta es yucateca. ¡Oh, qué bella ella! ¡Mariachis! Rebozo. Rebozo. ¡Epa, qué timbre! Santa María, mestizas que bailan, llenas de alborozo, entre los encantos mil de mi vaquería. Albarradas blancas brocan de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Albarradas blancas brocan de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. ¡Ay! ¿Cómo me viste? No tengo los... Ah, sí, comprame. ¡Vamos a zapatear! ¡Sí! ¡Ay, qué divina! Vamos a analizar la voz. ¡Qué vozarrón, por Dios! ¡Qué vozarrón! Es esas voces profundas. Esta debe ser un contralto, un mezzosoprano, o sea, no hay que estructurar las voces porque ya sabemos que después de Dimash y todo eso, ya sabemos que no se puede encasillar a alguien en un registro vocal, ¿no? Que pueden ser un contralto que se fue expandiendo y llegar hasta notas de soprano si quieren. Pero bueno, por la profundidad y el color de voz que tiene, yo me tiraría a que es o contralto o mezzosoprano, más de eso no creo. Y otra de 5 pulmones, por favor, ¿qué pasa en México? ¿Qué vienen? ¿Ya de nacimiento los 5 pulmones? ¿Por qué no en Argentina? Acá venimos con 2 solos, un pulmón solo, ay, yo soy eterna. Con 2 pulmones solos y si se nos pone mal uno ya estamos en problemas. Ustedes tienen 5, ¿cómo a 5, 6? No sé cuántos tienen, porque cada nota dura un montón de tiempo. No puede ser. Pero bueno, más allá de toda esta locura mía que me agarra, bueno, obviamente es con mucho ejercicio que hace ella, no es magia esto. Esto, bueno, yo ya lo había explicado la vez pasada. Son horas y de trabajo duro que tuvieron, aparte del don de nacimiento, de haber nacido con ese vozarrón, la intensidad, a eso me refiero, la intensidad de la afinación se nace. El registro vocal se nace. Después es trabajo duro. Y esto de durar tanto tiempo con los falsetes, con las notas, en este caso no era un falsete, ¿no? Era simplemente la nota profunda, con un vibrato perfecto, de larga duración, estable, con una intensidad de voz duradera y profunda. Todo eso son ejercicios que se hacen, obviamente, de respiración, manteniendo una buena postura, llenando el estómago de aire y el diafragma, apoyándose, teniendo un buen apoyo sobre el diafragma, abriendo la costilla, como decía, me acuerdo cuando abrí la costilla, llena el estómago de aire. Inhala, algunos por nariz, algunos por boca, como puedas. Inhala. Y proyectá, te tiene que escuchar el de la última fila, no el de la primera. O sea, proyectá lo que puedas. Obviamente las sopranos somos las que menos
Si bien en los agudos sí se nos escucha seguro, en los graves no. En los graves es una cosa que tenés un contralto al lado, no te escucha nadie, un tenor al lado, no te escucha nadie. Los graves no se nos oyen. Pero este tipo de voz tienen una proyección y bueno, a lo que voy respecto a la intensidad y a lo duradero, es por mucho tiempo de trabajo, justamente de ejercicios y ese tipo de cosas para poder inhalar de manera estable, haciendo, por ejemplo, un tss. Vas en el colectivo y inhalás y estás tss, como si fuera una goma que se está desinflando. Así hasta cuando aguantes, lo que máximo aguantes, y parejo. Y el que te mira al lado dirá, bueno, esta está loca. Bueno, es un ejercicio, es un ejercicio. ¿Para qué? Para mantener estabilidad en la exhalación, para ganar tiempo en esta capacidad pulmonar, ¿no? Para que después te duren más las notas, para poder llegar más tiempo a las notas. Ese es uno de los ejercicios, hay miles. Bueno, ella acá, obviamente uno dice ¡wow! Pero atrás de ese wow y que ese talento también hay horas de trabajo y hay que admitirlo, hay que decir, no solo admitirlo, sino hay que admirarlo, porque no hay que solo decir wow, qué talento, nació así. Sí, nació así, porque hay que también admitir que tienen el don divino. No cualquiera, por más que trabaje, el que no tiene oído no va a cantar nunca. El que tiene oído y es afinado va a mejorar. Y el que tiene el talento y encima trabaja es quien realmente después va a tener estos méritos. Es mi punto de vista, obvio. Vámonos a la jarana. Vamos. A ganar lugar. Que Vamos. hoy en la noche y mañana tendremos que zapatear. Hasta un terno bonito y tu cinta colorada. Quiero que estés bien peinada cuando bailes. Tengo el pelito corto. ¿Me pongo una peluca? ¡Ah, el torito! ¡Ole! ¿Qué toma en España? También torean mucho allá en México. No te vayas que vas a zapatear. ¿Hay corrida de toros? A zapatear, me gusta más bailar que torear. ¡Ay, mira cómo zapatea! ¡Mírala! ¡Vamos a zapatear! Ahora mi tanque de oxígeno, por favor. Es eso. Yo bailo 5 minutos y ya no doy más. Ya estoy fuera de estado, chicos. ¡Qué profundidad! México me compra zapatos, México me compra zapatos, para zapatear. ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra! No le hagas así otra, ¡Y sí, otra! Ay, no, me la cortaron ahí. Yo quería otra. Bueno, pero nos vamos a bailar con Estela Núñez. Y México ahora me debe unos zapatitos de seda para zapatear, porque los míos no son altos, pero no son de seda. ¡Qué lindo! Jeb Oliva. Gracias por estas dos cantantes maravillosas. Realmente son voces divinas, es verdad. La voz femenina mexicana está a la altura de sus charros. ¿Son charras? Oh. ¿Charras? ¿Se dice charras? ¿Siempre diciendo pavadas, Marita? No sé si se dice charras. ¿Ustedes me dicen? ¿Me lo dejan en la cajita de comentarios acá abajo?
Porque yo ya me veo comprándome el traje bueno, ella no estaba vestida de charra, o de charro. Pero Aida sí está vestida de charra, de charro. Bueno, como se diga, ustedes me dicen, ¿no? Pero si tengo que salir a zapatear, tengo que saber si tengo que ir vestida de charro o si puedo ir vestida con un moño rojo, decía. Ay, ya me veo que en edición me van a hacer cualquier cosa porque son malos. Yo no me entero lo que me hacen en edición. O sea, después me ponen pelucas, me ponen cosas de todas las pavadas que digo. Yo me divierto diciendo cosas y después él se divierte con las locuras que yo dije. Bueno, así que no voy a decir más nada. Me voy a quedar como cierre, así. Y me va a poner un cierre, van a ver. Bueno, les mando un beso enorme. Gracias por todo. Acuérdense, Tuki para suscripción, campanita para tilín, para que les avise cuando subo contenido. Pim, pim, pim para las colaboraciones. Poing para los otros países que no les anduvo el pim, pim, pim. Y bueno, que estén bien, que la pasen lindo y que sean muy felices. Los quiero mucho a todos. Acuérdense de mirar todo, porque todo me ayuda. Así que si no pueden colaborar no pasa nada, pero por favor miren todas las aunque sea un segundo, pasen para mirar otras cosas, porque hay unos artistas divinos de todos los países. La idea es que visiten todos los países y que la música nos una. Y que todos podamos escuchar un poquito, aunque sea un poquito, de lo que otro país hace, porque es arte y el arte nos tiene que unir. Así que bueno, un beso enorme y los quiero. Hasta la próxima. Chao.